Hola a todos, bienvenidos de nuevo al seminario de álgebra de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy tenemos como invitado a Sebastián Barbieri, quien nos va a hablar de la Universidad de Santiago de Chile, que nos va a hablar de pares asintóticos indistinguibles. Pues muchísimas gracias, Sebastián. Adelante. Súper, muchas gracias Alonso por la invitación. También un saludo a todas, todes, todis, todes, todo el mundo que me esté escuchando. Hoy les voy a hablar sobre un tema que no está directamente relacionado con las cosas que yo investigo habitualmente, sino que fue algo que encontramos casi por azar. Y lo llamamos pares asintóticos indistinguibles. Antes de empezar voy a mencionar que este fue un trabajo que hice en colaboración con Sebastián Labé, que está en la Universidad de Burdeos, y Stepan Starosta, que trabaja en una universidad de Praga, se me olvidó cuál. Bueno, eh, primero voy a contarles cuáles son los objetos que voy a estudiar, después les voy a contar un poquito por qué llegué a ellos, cómo me interesé en esto, y hay ciertas cositas de cohomología que están metidas detrás que no van a aparecer mucho en la charla, pero sí son parte de la motivación para esto. Y luego les voy a contar sobre una caracterización súper extraña que encontramos para estos objetos. Entonces, quiero partir con lo más sencillo. Voy a partir tomando un conjunto finito, A, y a este conjunto lo voy a llamar alfabeto. Y simplemente un conjunto finito de símbolos. Puedo pensar, por ejemplo, que A es el conjunto 0, 1. ¿Ok? Tengo el 0 y el 1. Y lo que voy a hacer yo es considerar configuraciones sobre los enteros que toman valores en este alfabeto. Entonces lo que voy a hacer es tomar dos configuraciones, X e Y, en A a la Z. ¿Qué significa eso? Significa que X es una función de Z en A. Por ejemplo, yo lo voy a pensar de esta manera. Tengo X0, X1, X2, X3, X4, etcétera, X-1, X-2, X-3, etcétera. Una secuencia bien infinita de símbolos donde cada XY pertenece a 0 y 1. ¿Ya? Entonces a estos objetos de acá les voy a llamar configuraciones. ¿Ya? Y también tengo Y que está de la misma manera, ¿sí? Entonces esos van a ser mis objetos. ¿Qué es lo que yo voy a interesarme hoy día? Voy a tomar un par X, Y, nada a la Z y voy a usar la definición siguiente. X, Y en a la Z al cuadrado es un par asintótico si difieren a lo más en una cantidad finita de coordenadas. Es decir, si existe un subconjunto F finito de Z, tal que si yo mido la restricción de X a Z menos F, esto sea igual a la restricción de Y a Z menos F. Es decir, tengo dos secuencias bien infinitas de símbolos en un alfabeto finito, puedo pensarlo en 0, 1, y difieren en una cantidad finita de coordenadas. ¿Ok? La palabra asintótico viene porque a este conjunto de secuencias yo le puedo asignar una transformación natural, que es la traslación, y asintótico significaría que si yo me muevo hacia infinito o menos infinito, la distancia va a irse a cero. Por eso les llamo asintótico. De hecho, una manera de pensar estos pares asintóticos es con el dibujito siguiente. Yo puedo pensar que tengo mi configuración X, que es de esta manera, y mi configuración Y, que es de esta manera. A ver si me queda bien el dibujito. Así. ¿Sí? Es decir, es igual a X fuera de este conjuntito que tengo acá que le voy a llamar F, un subconjunto finito de Z2. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende bien el objeto que estoy considerando? Tengo secuencias de símbolos en 0, 1 indexadas por Z y estoy considerando pares de configuraciones que difieren en un conjunto finito. ¿Todo bien hasta ahora? Sí, muy Sí, bien. sí, sí. Ya, bacán. Entonces,
Un ejemplo tonto, solo para dar un ejemplo que me va a servir para ilustrar otra cosa. Después, el siguiente, yo puedo tomar X, que va a ser la configuración que va a valer 0, 0, 0, 0, 0, toda la parte negativa. Con este puntito voy a marcar acá la coordenada 0. Y acá va a valer 1 y luego puros ceros. E Y va a ser la configuración que también vale 0 acá. Acá solo para cambiar las cosas voy a poner un 0, un 1 y luego puros ceros. ¿Sí? Entonces, estas dos configuraciones son iguales, salvo en un conjunto finito. ¿Cuál es el conjunto finito? Acá f es 0 y 1. ¿Sí? Porque acá las coordenadas difieren. ¿Sí? Otro ejemplo. Si yo tomo XX para cualquier configuración. ¿Sí? En este caso, tengo que el conjunto de diferencia es el vacío. ¿Ya? Entonces, esos son ejemplos de pares asintóticos. Son configuraciones que difieren en una parte finita. Ya. Entonces, ahora yo me voy a interesar en una clase especial de pares asintóticos que satisface una propiedad súper restrictiva. Para ello voy a considerar lo siguiente. Voy a tomar S, un subconjunto finito de Z, y voy a considerar una función que va de S en el alfabeto. Puedo pensar eso como una palabra finita, ¿cierto? En vez de considerar funciones de Z en A, voy a tomar una parte finita de Z y la voy a colorear con símbolo en A. Voy a definir el cilindro definido por P como el conjunto de todas las configuraciones, tales que si yo me restrinjo al soporte, leo P, esto es un cilindro en la topología producto, y también voy a considerar, para n en Z, voy a considerar sigma n de x como la traslación de x al moverlo n posiciones. Sigma n de x en la posición m va a ser x en la posición n más m. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una configuración x y le aplico sigma n, entonces todos los símbolos se me mueven n coordenada a la derecha. ¿Ya? Con eso yo puedo definir lo siguiente. Puedo definir el conjunto de ocurrencias de P en X como el conjunto de los n en Z, tal que si yo muevo n posiciones a X, entonces veo a P. Esencialmente, ¿qué significa eso? Imagínense que yo tengo mi configuración X acá y mi patrón P aparece acá. Tengo una aparición de P, acá tengo otra, acá tengo otra. Bueno, este conjunto son precisamente las posiciones donde aparece P. ¿Sí? Entonces, esto es posiciones donde P aparece. Ya, entonces esto es simplemente una manera de decir, tengo un patrón, una secuencia de símbolos, y las ocurrencias de este patrón en X son las posiciones donde aparece. Y ahora viene la definición que me interesa. Voy a tomar un parasintótico. Diremos que es indistinguible. Si pasa lo siguiente, si para todo subconjunto finito de Z y para todo patrón de soporte S, se tiene que las ocurrencias de P en X menos las ocurrencias de P en Y es lo mismo que las ocurrencias de P en Y menos las ocurrencias de P en X. ¿Qué significa esta condición? X e Y son un par asintótico. Entonces, si yo vuelvo acá arriba, los pares asintóticos yo los puedo pensar de esta manera. Difieren a una parte finita. Si P aparece acá afuera y no intersecta el conjunto de diferencia, bueno, P va a aparecer tanto en X como en Y, porque tienen los mismos símbolos ahí, ¿cierto? Entonces, lo que yo estoy realmente contando es cuántas veces P aparece en la diferencia. Entonces, acá podría ser que P aparezca, pero acá no aparece.
Acá podría ser que aparece P, acá podría ser que aparece P, 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 P. Lo que me dice la condición de abajo es que las veces que P aparece en X, pero no aparece en Y, son las mismas veces que P aparece en Y, pero no en X. En otras palabras, que P aparece el mismo número de veces en X que en Y. ¿Sí? Entonces, intuitivamente es eso. De otra manera, esto se puede, voy a dar una definición equivalente, que también nos ayuda a entender un poquito qué es esto. Yo podría definir lo siguiente. Dado un patrón en A a la S de la manera anterior, puedo definir su discrepancia por, bueno, lo llamo delta P de XY, y lo puedo definir como la suma, sobre todo en los enteros, de la indicatriz de P de sigma n de X menos la indicatriz sobre P de sigma n de Y. ¿Ya? Y esto es una suma infinita. Pero ¿qué es lo que pasa? Si X e Y es un par asintótico, si n está lejos del conjunto de diferencia de f, entonces o bien voy a ver P en X e Y al mismo tiempo, o bien no veo ninguno de las dos. Así que esta suma infinita realmente es una suma finita. De hecho, si P tiene soporte S y el conjunto de diferencia es F, esta suma realmente va a ser en F menos S. ¿Sí? Y si notamos acá realmente lo que estamos haciendo es cuando este sumando es 1, es precisamente cuando estoy en este conjunto, cuando este sumando es menos 1, es cuando estoy en este conjunto de acá, y una manera de definir que un par es indistinguible es decir que esa discrepancia sea 0 para todo P. Entonces, XY es indistinguible si solamente si delta P XY es 0 para todo patrón. ¿Ya? Entonces, los pares asintóticos indistinguibles son aquellos para los cuales cualquier secuencia de símbolos que yo vea aparece el mismo número de veces en X que en Y. ¿Ok? ¿Todo bien hasta ahora? Muy bien, sí, perdón, Sí, el 1P, decías la indicatriz, sí. ¿qué es lo que hace exactamente? Nada más si... La indicatriz sobre el cilindro P vale 1 si es que sigma n de X está en P y vale 0 si Ah, es ok, que sigma n de X no está en P. ok, Y, perfecto. sí, y el cilindro P son simplemente los X, tal que si yo me restringo a Sí, S veo P. Entonces, en otras palabras, como agarro mi configuración X, la empiezo a mover y veo si aparece ujú, P ahí o no. ok, sí, En sí, otras perfecto. palabras, esta cosa vale 1 si P aparece en la posición N. ¿Sí? Esto es Ujú, lo mismo muy que bien. decir que N pertenece a las ocurrencias de PX. Ya. Entonces, demos unos ejemplitos. Un ejemplo, el más sencillo de todos, es que el par trivial XX es indistinguible para cualquier X. Ya, eso es un poco obvio porque literalmente es la misma configuración, entonces esta suma de acá es evidentemente cero, sea cualquiera el pi, ¿cierto? Pero hay otros menos triviales. Ejemplo número 2, este de acá arriba. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar. ¿Por qué este ejemplo de acá es indistinguible? Ahí. ¿Por qué este ejemplo de acá es indistinguible? Bueno, si se dan cuenta, Y es el shift de X, ¿cierto? Es simplemente agarrar X y moverlo para la derecha. Entonces, en esta fórmula, que es una suma finita, yo podría perfectamente sumar cualquier cosita acá, ¿cierto? Si el Y es un shift de X, bueno, acá puedo escribir shift de X, se compone con esto, y la suma me va a dar 0, porque estoy sumando y restando la misma cosa, ¿cierto? Así que
De hecho, si X y sigma n de X es asintótico, entonces es indistinguible. ¿Ya? Entonces, estos son dos ejemplos. Un ejemplo es el trivial, es decir, una configuración y ella misma. Y otro ejemplo un poco menos trivial son configuraciones que son asintóticas a una traslación de ellas mismas. Y la verdad es que si uno empieza a pensar, ok, ese es un ejemplo que se me ocurre rápidamente, ¿se le ocurre algún otro ejemplo de parasintótico indistinguible así como salido de la nada? Y la verdad es que no es una pregunta tan directa. Existen Aquí, otros por ejemplos. ejemplo, podemos trasladar hacia la derecha o hacia la izquierda Sí, y hacia sería ambos lados. igual, daría igual. Claro, sí, da lo mismo si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Acá yo podría poner un menos y todo está bien. Ok, gracias. Ujú. Sí, no hay problema. Entonces yo puedo, de hecho, dos configuraciones que estén en la misma órbita, puedo pensar en sigma como un homomorfismo, una acción de z, van a ser indistinguibles si es que son asintóticas. Ahora, la pregunta que yo me puse, que yo me planteé hace mucho tiempo es si existían otros ejemplos aparte de estos. Y resultó que esto tenía una respuesta no trivial. Antes de ir hacia la respuesta y el objetivo de esta charla, les quiero contar un poquito de dónde viene este interés en los pares asintóticos indistinguibles, porque hasta ahora todo lo que les he contado parece sacado bajo la manga. ¿Por qué decidí estudiar esta propiedad? Hay una razón. Y la historia es la siguiente. Uno puede considerar un subconjunto de, perdón, este lo voy a llamar de otra manera, lo voy a llamar R, un subconjunto de A a la Z cruz A a la Z de todos los pares asintóticos. Y esta cosa acá es una relación de equivalencia. ¿Cierto? Si yo tengo que una configuración es asintótica a una segunda y una segunda es asintótica a una tercera, bueno, las colas hacia el infinito y menos infinito van a ser la misma. Así que la primera va a ser asintótica con la tercera. Así que resulta que el conjunto de todos los pares asintóticos es una relación de equivalencia. Más aún, si yo restringo los pares asintóticos a los pares asintóticos que difieren en un subconjunto finito f fijo, es una relación de equivalencia finita. Entonces la puedo pensar como un grafo. Y la relación de equivalencia de todos los pares asintóticos la puedo pensar como límite inverso de ellas. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Es que uno puede estudiar la cohomología de R. Uno se puede interesar a la cohomología de esta relación de equivalencia. Ahora, eso es interesante por varias razones en formalismo termodinámico, porque me permite definir una cosa que se llama la especificación de las medidas de Gibbs. Ahora, no me quiero meter en esta charla, solamente les quiero contar que es interesante estudiar la cohomología de esto, y en particular es interesante estudiar algo que se llaman los cociclos. ¿Qué son los cociclos? Van a ser funciones continuas de la relación de equivalencia en los reales, que satisfacen la propiedad de que si yo tomo un parasintótico y meto entre medio otro parasintótico, bueno, satisfacen esta fórmula de suma, ¿cierto? Es un cociclo. Si yo voy alrededor de un ciclo en mi complejo, suma cero. También, por la misma razón, son antisimétricos, y de ahí también se deduce que en un punto valen cero. ¿Ya? Entonces, por razones que no quiero explicar tanto acá, es interesante estudiar el espacio de cociclos continuos y sigma invariantes.
¿Ya? No quiero meterme en los detalles de esto porque es solamente motivación. Continuidad es continuidad con respecto a algo que se llama la topología de tal en la relación de equivalencia. Y sigma invariante quiere decir simplemente que si yo tomo sigma, el cociclo evaluado en x, y, es lo mismo que el cociclo evaluado en sigma de x, sigma de y. ¿Sí? Si yo shifteo mi par, vale lo mismo. La cosa interesante es que este espacio resulta ser un espacio de Banach, con una norma apropiada, que es la variación en la coordenada cero. Y como buen espacio de Banach, tiene un dual. Ahora, ese dual está generado por las evaluaciones canónicas. Si yo tomo x, y asintótico, yo puedo definir un operador evaluación en x, y que agarra un cociclo y lo envía a la evaluación x, y del cociclo, que es nada más que el cociclo evaluado en x, y. Y resulta que esta cosa de acá es un operador lineal, o sea, perdón, no un operador, un funcional lineal. Ya, ¿qué es lo importante de eso? ¿A dónde viene la conexión con los pares asintóticos indistinguibles? La conexión es la siguiente. Si yo estudio la norma estrella de este operador evaluación, esta norma estrella va a ser el supremo sobre todos los subconjuntos finitos de Z de 1 partido en S, la suma sobre los patrones de soporte S de la discrepancia. Que era, acuérdense, la diferencia entre el número de veces que P aparece en X y el número de veces que P aparece en Y. ¿Qué es lo que significa eso? Que este operador evaluador es el operador trivial si y solamente si el par es indistinguible. Entonces, si nosotros somos capaces de caracterizar completamente todos los pares asintóticos indistinguibles, hemos caracterizado las evaluaciones canónicas que son triviales, podemos cocientar por ellas y comprenderemos de súper buena manera el espacio dual de los cociclos. ¿Ya? Ok, cierre paréntesis. Desde ahora en adelante, no se preocupen, no voy a mencionar nada más que diga homología, espacios duales, espacios de Banach, y volvemos a la combinatoria. ¿Ok? Pero de ahí Perdón, viene Sebastián, ¿Sí? una pregunta aprovechando que cerraste ese paréntesis. ¿Alguna Sí. referencia que recomiendes para profundizar más en esta parte de la cohomología Sí, de esta relación de equivalencia? sí, tengo un artículo con... Esto salió de un artículo que hice, bueno, mío, es de Brian Marcus, Siamak Tati, de Tom Meyerovich y el Richie, Ricardo Gómez, que se llama Specifications and the Kozlov-Sullivan Theorem Revisited. Y esencialmente toda la idea de definir este espacio de Banach y su dual es para saber qué cociclos se pueden realizar mediante unas cosas que se llaman las interacciones en termodinámica. Y mostramos que si uno pide mucha regularidad para las interacciones, entonces hay ciertos cociclos que no se pueden realizar. Y eso lo hicimos pasando por el dual y pasando por estos pares asintóticos indistinguibles. Al final no utilizamos esta caracterización y usamos más bien una caracterización probabilista. Pero esto está relacionado a eso. Si quieres, después te doy el nombre exacto del artículo. Ok, muchas gracias, gracias. Ahí te aviso después, que ahora no me acuerdo la verdad cuál es el nombre completo del artículo, pero Sí, contiene pero Cosmos no te Sullivan preocupes, lo Specification. encuentro, pues igual en tu página Ya. aparece, ¿no? Sí, Sí, gracias. ahí me Muchas aparece. gracias. Dale, dale. Ya. Entonces, si no cacharon nada, si no entendieron nada de lo que hablé acá, no se preocupen, era solamente un paréntesis para motivar, para decir que esto viene de algo que sí es interesante. Entonces, volvamos a la pregunta. Habíamos dicho, tengo ejemplos triviales de pares asintóticos indistinguibles, cuando tengo X y X,
y tengo unos ejemplos que no son tan triviales, pero son bastante sencillos, que es cuando tengo una configuración que es asintótica a una traslación de ella, entonces siempre es indistinguible. Y la verdad es que esto fue hace 4 o 3 años que empecé con esta pregunta, yo pensé que esta era la única. De hecho, lo discutí con Tom Meyerowitz y él dijo, no, tienen que ser la única, no pueden existir otros ejemplos, es demasiado restrictiva la condición. Y pensamos un poco y él me dijo, no, esto tiene que salir con un teorema famoso de Fine y Wilf, que básicamente habla sobre periodicidad de secuencias finitas. Bueno, lo pensé un rato, no me salió, dejé de pensar este problema y años después me encontré con Sebastián Labé, le pregunté la misma cosa y él me dijo, no, obviamente esos son los únicos ejemplos, tiene que salir con el teorema de Fine y Wilf, y me mencionó exactamente el mismo teorema. Tratamos de atacar el problema, tratamos de pensar eso un par de días y fracasamos horriblemente, no nos salió. Quedó esto como una pregunta al aire, no estábamos realmente tratando de atacar este problema, y después nos encontramos con Stefan Starosta y le propusimos este problema. Él nos dijo, sí, debe ser verdad que esas son las únicas, debe salir con el teorema de Fine y Wilf. Y ya cuando 3 veces las mismas diferentes personas nos dicen exactamente lo mismo y fallan al demostrarlo, uno empieza a pensar que quizá algo está mal. Y resultó que con ellos dos empezamos a decir, ok, no puede ser que no nos salga, tratemos de suponer que existen ejemplos no triviales y sacarles propiedades para mostrar que no existen. Y resultó que de hecho sí existían ejemplos no triviales y terminamos caracterizándolos completamente. Y van a ver que de una manera completamente curiosa aparecen las rotaciones del círculo en estos objetos. Vamos de a poco. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es tomar pares asintóticos indistinguibles y sacarles todas las propiedades que yo pueda. Entonces, voy a tomar X, Y, un par asintótico indistinguible. Hay ciertas cositas que son fáciles de probar. Por ejemplo, si yo tomo un par asintótico indistinguible y muevo ambas configuraciones al mismo tiempo, bueno, esta cosa también es un par asintótico indistinguible, ¿cierto? En otras palabras, es como agarrar la suma de arriba y cambiar los índices por un K, ¿cierto? Así que si yo tomo un par de configuraciones que difieren una cantidad finita de coordenadas y tal, que cada patrón aparece el mismo número de veces arriba y abajo, y muevo ambas de la misma manera, van a seguir siendo asintóticas y van a seguir siendo indistinguibles. ¿Sí? Otra propiedad que tengo es que si dado x en a a la z defino x a la r en la posición n como x en menos n, es decir, paso las coordenadas positivas al lado negativo y las coordenadas negativas al lado positivo, entonces xr, yr es indistinguible. Estas dos cositas las puedo resumir como que la propiedad es invariante bajo transformaciones afines. De Z. ¿Cierto? El grupo afín de Perdón, Z es... ¿Sí? dis- perdón, ahí R es, ¿cómo se Uh-huh. elige? R es simplemente para decir reversal o el reverso. Ok, R ya. es una notación para decir agarro R y doy vuelta a las coordenadas. Las positivas se van al lado negativo. Sí, 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 sí. XR es una configuración en A a la Z y defino XR en la coordenada n como X en la coordenada menos n. ¿Sí? Entonces, si yo agarro Z, esencialmente esto me dice que si yo tomo el grupo que está abajo y le aplico una transformación afín, es decir, una traslación o un automorfismo, el par sigue siendo indistinguible. Ya. ¿Qué otra propiedad tengo? Si yo tomo xn, yn, una secuencia ahora, secuencia de pares asintóticos
indistinguibles con diferencia f, es decir, fijo el conjunto de coordenadas donde difieren y supongo que esta secuencia converge a una secuencia de x y. ¿Qué significa converger? Significa que en cada coordenada eventualmente se vuelve constante. ¿Sí? Que a partir de un n, la coordenada 0 se estabiliza, no cambia nada más. Bueno, el límite también va a ser indistinguible. ¿Ya? Esa es una propiedad. Otra propiedad es que si yo tengo una transformación que toma a a la z, lo envía a b a la z, con b otro conjunto finito, que sea continua e invariante bajo traslaciones, entonces si yo aplico la transformación a x y a y al mismo tiempo, esta cosa también es indistinguible. ¿Sí? Si yo cambio b por a, eso me dice que el hecho de ser indistinguible es invariante bajo aplicaciones de autómatas celulares. Sí, pero podría tener dos alfabetos distintos. ¿Ok? Entonces, la propiedad de ser indistinguible satisface ciertas propiedades de estabilidad. Pero hasta ahora, ninguna de estas propiedades me saca de lo que yo quería, ¿cierto? De lo que yo tenía. Mis ejemplos son siempre algo que difiere en una parte chiquitita y luego es periódico para los lados, porque es asintótico en shift. Y ninguna de estas propiedades realmente me saca de eso. ¿Sí? A ver. Entonces, ahora bien, la propiedad que nos va a ayudar es la siguiente. Voy a decir que una configuración en a a la z es recurrente si para todo p que aparece que aparece en x, si tengo un patrón cualquiera, tal que el número de veces que ocurre en x es mayor o igual a 1, entonces de hecho aparece más de una vez. ¿Sí? En otras palabras, si tengo un patrón que aparece más de una vez. ¿Ya? De hecho, se puede mostrar que esto es equivalente a decir que cada patrón que aparece una cantidad infinita de veces. Pero por el momento me basta con que aparezca al menos 2 veces cada patrón. Y la verdad es que esta es una cosa interesante. ¿Por qué? Porque los ejemplos no triviales que tenemos, los que no son el mismo par XX, no son recurrentes. Notemos lo siguiente. Si yo tengo que X no es recurrente, si XY es indistinguible y X no es recurrente, entonces Y tiene que ser a fuerza un shift de X. ¿Por qué es verdad esto? La prueba es la siguiente. Imagínense que yo tengo acá X y acá abajo tengo Y. Y difieren en un conjunto finito F. Ya. Si X no es recurrente, entonces va a existir un patrón W que aparece alguna vez. ¿Sí? Una sola vez. ¿Ya? Tengo W que aparece una sola vez. Pero resulta que el par XY es indistinguible. Entonces, como W aparece una vez en X, tiene que aparecer también alguna vez en Y, en algún lado. ¿Sí? Podría ser exactamente en la misma posición o podría ser en otra. ¿Cierto? Como X no es recurrente, hay un P, que vamos a llamar P mejor en vez de W, que aparece exactamente una vez, y yo sé que aparece en X, tanto en X como en Y. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Ah, yo sé que P aparece tanto en X como en Y. Entonces, ahora yo lo que podría hacer es considerar P' que termina en P
y va hacia la izquierda, hasta cierto lugar. Bueno, P' termina en P, y P aparece una sola vez en X. Entonces P' también aparece una sola vez en X, porque termina por P. Así que a fuerza P' tiene que aparecer una vez en Y. Eso quiere decir que P' aparece exactamente acá. Pero en la parte asintótica, eso quiere decir que este símbolo igual a este símbolo igual a este símbolo igual a este símbolo igual a este, y yo puedo hacer tender el tamaño de P hacia el infinito a la izquierda. ¿Qué es lo que va a implicar eso? Que todos estos símbolos de acá van a ser iguales a los símbolos que están acá, por una traslación fija. Y luego puedo hacer obviamente el argumento hacia la derecha. Puedo considerar un P' que comienza en P, y bueno, no le va a quedar más chance que aparecer acá, así que de nuevo voy a tener esta cosita de acá. ¿Qué es lo que voy a concluir al final? Bueno, no me va a quedar más que Y sea una traslación de X, porque todos los símbolos acá van a tener que coincidir. ¿Sí? Va a ser P trasladado. ¿Ok? Así que, ¿qué es lo que nosotros encontramos acá? Que si yo tengo un par asintótico indistinguible y una de las dos configuraciones no es recurrente, entonces a fuerza una es una traslación de la otra y caigo en el caso que ya había estudiado antes. Eso quiere decir que si queremos buscar un ejemplo distinto, tenemos que estudiar pares asintóticos donde ambas configuraciones sean recurrentes. ¿Sí? Si queremos ejemplos distintos, debemos asumir que X e Y son recurrentes. Ya. Pero resulta que si asumimos que son recurrentes, de hecho podemos demostrar cosas mucho más fuertes. No solo van a ser recurrentes, van a hacerlo de manera uniforme. Y esto va a raíz de lo siguiente. Imagínense que tengo acá de nuevo X e Y. Y imagínense que acá está el conjunto de diferencia. Lo primero que yo puedo demostrar es que si yo tengo un patrón que aparece en algún lugar, en X, entonces a fuerza debe aparecer también intersectando el conjunto de diferencias. ¿Por qué es verdad esto? Si no fuese verdad, imagínense que tengo un W que solamente aparece afuera del conjunto de diferencia, bueno, entonces también aparece en Y, ¿cierto? Pero, como este es el conjunto de diferencia, yo sé que este simbolito de acá es distinto a este simbolito de acá. Entonces, si yo tomo ahora el patrón que consiste de este simbolito más W, bueno, este aparece alguna vez en X, tiene que aparecer también alguna vez en Y, intersectando el conjunto de diferencia, y no puede ser acá. Entonces, o bien W intersecta el conjunto de diferencia y estoy listo, o bien este simbolito intersecta el conjunto de diferencia. Pero no puede ser la última coordenada porque esta es distinta de esta de arriba. Así que tiene que estar acá. Por lo tanto, lo que yo logro es que W se acerca al conjunto de diferencia. Puedo iterar ese argumento y eventualmente W va a tener que chocar en el conjunto de diferencia. Así que toda palabra que ocurre en X o Y intersecta el conjunto de diferencias. Eso tiene una consecuencia súper bonita. Si yo denoto Ln de X como el conjunto de las palabras de soporte 0 hasta n-1, es decir, palabras de largo n, tal que aparecen alguna vez en X, entonces esto me da una cota en el número de palabras que pueden aparecer. ¿Cuál es la cota? Bueno, va a ser n más el tamaño de f menos 1. ¿Por qué? Porque yo sé que cada palabra de tamaño n tiene que aparecer intersectando el conjunto de diferencias en algún lado. La palabra tiene largo n, así que me puedo extender un poquito para la derecha, un poquito para la izquierda, pero esencialmente si tiene que
intersectar esta cosa va a ser n más f menos 1. Entonces, en otras palabras, estas palabras x e y tienen complejidad lineal. El número de palabras que existen de tamaño n va a ser lineal, a lo más. ¿Ya? ¿Cuál es la otra cosa que yo puedo decir a partir de esto? Es lo siguiente. ¿Qué pasa si f, el conjunto de diferencias, es chiquitito? Por ejemplo, vamos a pensar que es el conjunto menos 1, 0. Bueno, entonces yo sé que la cantidad de palabras de tamaño n está acotada por n más 1. Y acá hay dos cositas que debo mencionar. Hay un teorema viejito de Morse-Hendland que dice que si existe algún n tal que la cantidad de palabras de tamaño n es menor o igual a n, entonces x es periódica. Es decir, x es igual a sigma n de x para ese mismo n. En otras palabras, esta complejidad, esta cota de complejidad que estoy dando, es realmente la más chiquitita que yo podría tener para no tener algo trivial. Porque si llegase a tener algún n donde la complejidad vale n, entonces a fuerza mi secuencia es periódica, y si la secuencia es periódica, bueno, no me va a quedar más que caer en este caso anterior, ¿cierto? Donde y va a ser el shift de x. Así que el único caso, si es que f es de tamaño 2 que me interesa, es cuando la complejidad es exactamente igual a n más 1. Entonces, el único caso interesante para cardinalidad de f igual a 2, dos cosas contiguas, es cuando x es recurrente y la cantidad de palabras de tamaño n es exactamente n más 1. Y si conocen algo de combinatoria de palabras, estas palabras se conocen. Estas palabras de acá se llaman sturmianas. Ahora, déjenme darles una pequeña introducción a qué son las palabras sturmianas, porque tienen una conexión con dinámica que es muy bonita. Consideremos lo siguiente. Sea alfa un número irracional en 0, 1, y consideremos lo siguiente. Voy a considerar x de n como alfa multiplicado por n más 1, parte entera de eso, menos la parte entera de alfa por n. Y voy a definir una configuración de esa manera. Ahora, como alfa está en 0, 1, esta cosa no puede dar saltos de más de 1, así que este valor de acá va a estar en 0, 1. Así que x va a ser una configuración en 0, 1 a la z. ¿Y qué es esta configuración? Es lo siguiente. Imagínense que yo tengo un círculo. A ver, voy a hacer un círculo más grande. Tengo un círculo, acá voy a poner mi 0, y voy a separar mi círculo en dos intervalos. Voy a separar mi círculo en un intervalo que va a ir de acá hasta acá, que va a ir de 0 a 1 menos alfa, y otro intervalo que va a ir de acá hasta acá, que tiene largo alfa. ¿Ya? A este intervalo de acá le voy a llamar el intervalo I0, y a este intervalo de acá le voy a llamar el intervalo 1. Entonces, ¿a qué corresponde x? X corresponde a lo siguiente. Imagínense que yo parto en el punto 0. Y cada vez me muevo hacia la derecha en un ángulo alfa. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo estoy en I0, si estoy en el interior del intervalo I0 y yo me muevo por alfa, entonces no alcanzo a darle la vuelta al círculo, ¿cierto? Si estoy acá y me muevo por alfa, no alcanzo a darle la vuelta al círculo. Eso quiere decir que este valor de acá, alfa por n más 1 menos alfa n, va a ser 0. Así que si yo empiezo a agarrar este valor partiendo en 0 y me muevo por alfa,
estos intervalos me van a decir exactamente si esta cosa de acá vale 1 o si vale 0. Si estoy en I0 y me muevo por alfa, no llego a darle la vuelta al círculo, así que vale 0. Si estoy en el interior de alfa y me muevo por alfa, bueno, voy a llegar a fuerza al otro lado del círculo, así que esta diferencia de partes enteras va a dar 1. ¿Sí? Así que esa secuencia x de n va a ser exactamente la codificación de partir en el 0 y moverme por un ángulo irracional alfa a lo largo de z. ¿Sí? X de n va a ser igual a 1, si solamente si n alfa pertenece al intervalo I1. ¿Sí? Para todo n en z. ¿Ok? Entonces esta configuración que estoy definiendo acá arriba es una configuración que yo defino a partir de un sistema dinámico. La rotación del círculo por ángulo alfa, con un alfa irracional. Y un teorema dice que x en 0, 1 la z es, es recurrente y ln de x es igual a n más 1 para todo n en z, si solamente si x es sturmiana. Con un detalle. Acá yo hice trampa y definí xn de esta manera, con el valor absoluto hacia abajo. Yo también podría definir un x', donde en vez de definirlo con la parte entera, lo defino con el techito. ¿Sí? También voy a tener que esto vale 0,1. La interpretación es exactamente la misma con un pequeño detalle. En vez de considerar los intervalos cerrados a la derecha, perdón, cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha, los considero abiertos a la izquierda y cerrados a la derecha. Y la única diferencia va a ser cuando parto y cuando estoy en la posición -1. Entonces, de hecho, el teorema dice x es sturmiana en el sentido de que x va a coincidir con esta codificación o con esta acá. Y ya, pues ahí estamos casi listos, porque lo que nos dice entonces es que si yo tengo un caso no trivial, ese caso no trivial a fuerza va a tener que ser una configuración sturmiana o de esta manera o de esta manera. Y lo que nosotros logramos demostrar, que a partir ya que tenemos esto no es tan difícil, es que de hecho es una sí solo sí. Teorema, si tengo XY, un par asintótico indistinguible, perdón, par asintótico, con diferencia f igual -1, 0, y x es recurrente, entonces el par es indistinguible, si solamente si, x e y son las dos configuraciones sturmianas de algún ángulo alfa irracional. Entonces resulta que los pares asintóticos indistinguibles, una cantidad muy particular, que tienen conjunto de diferencia -1, 0, y una de ellas es recurrente, son de hecho las configuraciones sturmianas, son las codificaciones de rotaciones del círculo con algún ángulo irracional. De hecho, si yo saco esta condición de que una de las configuraciones sea recurrente, puedo mostrar que todas las que tienen diferencia -1, 0 se pueden obtener como límites de la manera anterior de pares de configuraciones sturmianas para una secuencia de ángulos distintos. Así que de hecho, todas las configuraciones indistinguibles van a venir de algún ángulo, de alguna rotación en el círculo. ¿Ok? ¿Hasta ahora todo bien? Sí, muy bien.
Ya, entonces esto es un caso súper especial, en verdad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos considerando acá pares X y Y que difieren solamente en dos coordenadas, ¿cierto? En la coordenada -1 y 0. Pero a mí me gustaría obtener una caracterización para todos los pares que tengan esta propiedad de ser indistinguible. Y lo que logramos demostrar es que de hecho todos se pueden obtener a partir de esto. El resultado es el siguiente. Les voy a contar primero el resultado y después les cuento cómo se demuestra. Si tengo un par asintótico indistinguible, perdón, tomo un par asintótico X y Y, par asintótico, y X es recurrente, entonces voy a tener que X y Y es indistinguible. Si solamente si existe un ángulo alfa irracional y una sustitución que agarra el alfabeto 0, 1 y me entrega un alfabeto un poco más grande. Al tiro les explico qué es eso. Tal que X y Y van a ser exactamente shifts de la sustitución aplicada a las configuraciones sturmianas de ángulo alfa. Las dos que estaban acá arriba. Les voy a poner ese nombre porque acá arriba les llamé X, pero normalmente a esta yo le debería llamar C alfa y C prima alfa. Sí, porque están asociadas a un ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un ángulo alfa, yo puedo definir estas dos secuencias sturmianas. Lo que yo puedo demostrar es que si yo tengo un par indistinguible con cualquier conjunto de diferencia, entonces a fuerza existen un ángulo alfa, configuraciones sturmianas, tales que si yo la agarro y le aplico una cosa que se llama una sustitución y luego las shifteo, obtengo X e Y. Ahora, ¿qué es una sustitución? Una sustitución va a ser simplemente una regla que va a agarrar 0 y lo va a reemplazar por una secuencia de palabras. A, B, A, B, A, no sé, si digamos A es AB, 1 la reemplaza por otra secuencia de palabras, y lo que va a hacer es que si yo tengo una secuencia de unos y ceros, va a agarrarla y va a reemplazar punto a punto cada símbolo por el símbolo que aparece acá a la derecha. Entonces el 0 escribo A, B, A, B, A, el 1 escribo A, B, el 0 escribo A, B, A, B, A, etc. Entonces va a ser simplemente una regla que agarra un símbolo y lo reemplaza por una cadena de símbolos. Lo que digo es que los pares asintóticos indistinguibles son precisamente los que se pueden obtener agarrando dos secuencias biinfinitas sturmianas, sustituyendo cada símbolo por una cadena de símbolos en mi alfabeto original y luego trasladando. Perdón, una pregunta ahí, Sebastián. ¿Sí? El nuevo alfabeto igual debe ser algo con dos elementos nada más, ¿no? O No, no, digo, no. no. No, puede tener el tamaño que uno quiera. Ah, ok, ok. No, el XY, acá no lo escribí, pero son pares asintóticos en A a la Z cuadrado para cualquier alfabeto. Ok, ok, ok. Entonces, cuando yo tengo un conjunto de diferencia de tamaño 2, a fuerza el alfabeto va a tener que tener tamaño 2. ¿Por qué? Porque yo sé que cada símbolo que aparece intersecta el conjunto de diferencia, entonces los símbolos de tamaño 1, es decir, el alfabeto, pueden ser a lo más 2. Pero si yo tengo un conjunto de diferencia más grande, podría tener muchos más símbolos. En este caso, la sustitución puede tener cualquier cantidad de símbolos, da lo mismo. Y un sí solo sí. Se puede demostrar que las sustituciones no afectan el hecho de que sean indistinguibles, ya dijimos que los shifts tampoco, así que estas cosas siempre van a ser indistinguibles, y lo bonito es que todo para indistinguibles es de esta forma. La demostración no es tan difícil, pero no me queda tiempo, así que prefiero detenerme aquí. Solamente les cuento cuál es la generalización.
Muchísimas gracias, Sebastián. Súper. Entonces, bueno, tenemos tiempo en caso de que alguien tenga alguna pregunta, comentario. La distancia, ¿cómo la definíamos del principio? No definí distancia, pero se puede definir de la manera siguiente. A ver, voy a presentar de nuevo. Un segundo. Oh, espérate, no lo encuentro mi... Dame un minutito que perdí mi pantalla. Sí, es al lado donde aparece la mano hacia arriba, como una flechita de presentar. Ajá, espera. No, es que o sea, sí pillé, pero no me aparece la ventana. A ver, espérate. Es que le pongo una ventana y me dice que no le di permiso ahora. Ah. Bueno, mira, te lo digo por el momento con las manos, no sé por qué ahora no me deja compartir. Yo puedo definir una distancia en el conjunto de secuencias de la manera siguiente. Puedo tomar 2 a la menos el primer índice, la primera coordenada, donde las dos secuencias difieren. Entonces, si tengo dos secuencias que difieren en la coordenada 0, es 2 a la menos 0, distancia 1. Si tengo dos secuencias donde la primera diferencia es en la coordenada 1 o menos 1, es un medio. Si tengo cosas que difieren en la coordenada 300, es 2 a la menos 300. Entonces, dos secuencias van a estar cercanas si se parecen, si tienen las mismas coordenadas en un intervalo más y más grande. Es una forma de metrizar la topología producto. Ok. Gracias. Eso funciona en general cuando yo tengo cuando quiero tomar la topología producto de un espacio métrico, producto algo numerable, es la manera típica de metrizar la topología producto. Sí, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Esto qué tan complicado sería generalizarlo si reemplazas Z por algún otro grupo, digamos? Ya, esa es una muy Sí. buena pregunta porque de hecho sí lo tenemos. Es verdad en ZD. Si yo cambio, defino todo de la misma manera en ZD, defino pares asintóticos indistinguibles. No, hay una cosa que falla, la generalización a cualquier conjunto de diferencia no funciona porque acá utilizamos una técnica que se llaman las secuencias derivadas. Las secuencias derivadas es una manera de desubstituir cosas y eso funciona solo en Z, no en ZD. Pero en ZD, si yo tengo algo que tiene como conjunto de diferencia el origen y menos todos los vectores canónicos, y además las configuraciones son indistinguibles, puedo mostrar que son esturmianas y viceversa. Y de hecho me caracteriza los esturmianos multidimensionales. Excelente. Muy bien. Así que es verdad, pero las demostraciones son, yo diría, 5 veces más difíciles. Las Sí, me demostraciones de lo imagino. que dije acá son relativamente fáciles, son cositas de combinatoria. En ZD ocupamos cosas, ya nos metemos con teoría ergódica. Ujú. Ok, muy Hay que bien. hacer Muchas gracias. estas cosas de teoría ergódica, trayectoria en toros multidimensionales, en RN Y, cocientado por ZN. y, y- y Hay es- e- que meterse en cosas más complicadas. ¿Mm? ¿Ese caso ya lo tienen en el artículo también? ¿O está en...? No, No. el artículo que publicamos primero fue solamente en Z, que tenemos estos resultados de los que conté hoy día. El artículo en ZD lo tenemos Epsilon escrito, está todo listo, estamos amononándolo, yo creo que va a salir de acá a fin de mes. Y en grupos la verdad es que la condición no es tan interesante, Ujú, porque como que el problema es que necesitas dependencias racionales entre los ángulos ujú, que se condigan con ¿cómo se llama? Con los cocientes que definen al grupo. ujú. Y no va nada bonito, al menos yo no encontré nada muy interesante ahí. Se pueden definir muchas de estas cosas en grupos numerables, y de hecho Ujú. probamos algunas de estas propiedades, pero no creo que Sí, sean muy interesantes. sí, muy bien. Quizás lo son y no encontramos nada. Muy bien, muy bien. No ¿Alguna otra parece todo pregunta o eso. comentario? ¿Perdón?
No, nada, que para ZD sí son nociones interesantes. Sí, que es como la generalización, bueno, el primer paso siempre, ¿no? En Sí, dinámica simbólica que tratan de generalizarlo. Sí, sí. muy bien, muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Eh, Gracias. sí, Ah, muchas Sí, gracias, adelante. doctor. Creo que Miguel quiere preguntar algo, una pregunta final. Adelante, Miguel. Sí, buenos días, doctor Sebastián. Disculpe, Hola. esta noción de sustitución, Ujú. no sé si me pudiera compartir, ¿cuál es como, cómo conecta unos chips con otros? Por ejemplo, no sé, hay ahí algunos morfismos o, Ujú. no sé, me llamó la atención, no había escuchado eso anteriormente. La Unos- sustitución. Pues la idea de la sustitución es simplemente yo tengo mi secuencia de símbolos y a cada símbolo lo reemplazo por una palabra. Ahora, eso no está completamente bien definido. ¿Por qué? Porque cuando yo reemplazo por una palabra, no sé exactamente dónde ponerlo, ¿cierto? La palabra del cero podría extenderla hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces uno simplemente toma una decisión. Por ejemplo, que a partir del cero se extienda hacia la derecha y a partir de la parte negativa extiendo hacia la izquierda. Pero es una transformación que me agarra secuencias bien infinitas y me da otras secuencias bien infinitas. Y formalmente no está definida módulo o una traslación. ¿Sí? Pero es un morfismo que agarra secuencias con un alfabeto y me da secuencias con otro alfabeto. Y ese morfismo Ok, tiene una operación inversa que se llama las secuencias derivadas. ok, Eh, bien. son bien, se utilizan hace harto tiempo. Hay un libro bien famoso de un grupo que se llama Phileas Fogg, que tiene un montón de resultados en sustituciones. Ok, interesante, Se interesante. llama, a ver si hay un chat, acá está. Es un ojo, Phileas Fogg. Hay un libro de ese autor, no es un autor, es realmente un grupo de personas que se puso ese nombre, y se llama Ok. Que es el personaje, Substitution. creo que de vuelta al mundo en Sí, 80 días, ¿no? sí, exacto. Se llama Substitution in Dynamics, Arithmetics and Combinatorics. Ok, excelente, excelente. Ahí hay todo lo que quieras y mucho más sobre sustituciones. En este trabajo nosotros la utilizamos muy poquitito, fue solamente para pasar a alfabetos más grandes y es esencialmente esa idea, tomar símbolos y reemplazarlos por palabras más grandes. Muy bien, doctor. Una última pregunta, comentario. Yo he revisado pues, su trabajo de tesis, muy bonito, por cierto, de doctorado. Gracias. Sí, Este, y me llama la atención que es de los pocos trabajos en donde se habla acerca de chips sobre grupos. sí, Entonces, no hay muchos. Ahora ya hay exacto, más. no hay Ahora, muchos. sí. Ok, entonces, Ujú. Perdón, como que se Perdón, se fue el cortó. internet. Sí. Miguel, bueno. Sí, a ver si ahorita Bueno, le... mi pregunta era, Ah, usted, por perdón. ejemplo, todo esto, digamos, ha salido como de... Sí, dale, es que ¿Me se cortó escuchan? harto rato. Sí, sí, se Perdón. cortó como un No, minuto lo la pregunta, hablaste. Sí, sí. la pregunta es sencilla en el sentido, por ejemplo, esta información, digamos, Ujú. la concentró pues, de manera muy interesante en la tesis. A lo que voy es, ¿usted conoce alguna otra referencia que hable chip sobre grupos, aparte, por ejemplo, de la de Tullio Ceccherini? Es O digamos, referencia grande, así como un libro que hable de dinámica simbólica en grupos, no existe. Hay ok, cosas como, por ejemplo, el libro de Tullio Ceccherini, que sí va obviamente a meterse con espacios simbólicos porque tiene que hacer autómatas celulares en grupo, pero no estudia netamente en sí shifts sobre grupos. Está ujú, también el libro de Kerry Lee que hace teoría ergódica en grupos, donde sí también se mete a veces con cosas simbólicas, pero tampoco un libro enfocado en shifts sobre grupos. Yo diría que no hay una referencia así estándar de esto, son más bien artículos separados, por eso en la tesis ok. quise hacer como una pequeña introducción con los resultados folclore para no tener que volver a escribirlos cada vez que uno los necesite. Sí, está genial.
Está genial, muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Sí. Pero sí hay hartos resultados de dinámica simbólica en grupos en papers desperdigados por el mundo. Excelente. Sí, 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 justo es la misión, ¿no? Explorar, justamente. Excelente. Muchas gracias. De nada. Pues muchas gracias nuevamente, Sebastián, y Ya, muchas gracias a todos por asistir. Pues sería todo por hoy, entonces nos vemos el próximo viernes y pues gracias nuevamente. súper, gracias a ti, Alonso, por la invitación. Espero que no se haya entendido. Gracias. Muy Gracias. interesante, sí, muchísimas gracias, muy Sí. interesante. Gracias. Súper. Hasta luego. Felicidades, muchas gracias. Y que Gracias. les vaya muy bien. Igualmente, hasta luego.